Mario, ¿listo? Bueno, muy buenas tardes, damos a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan ahí en su casita por medio de las redes sociales de Facebook y YouTube. Soy el pastor Mario Torres, de aquí de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Te damos la cordial bienvenida y queremos que sigas sintonizando hasta el final. Así que recibimos con un fuerte aplauso a los que nos están sintonizando por las redes sociales, ¿verdad? Dios les bendiga y están todos bienvenidos, son bienvenidos, ¿verdad? Si vives por acá cerca, vente, aquí estamos en el 3525 Broadway, en Rockford, Illinois. Te esperamos los domingos desde la 1 de la tarde, estamos aquí cantando al Señor, orando, intercediendo unos por otros. Así que te animamos a que te vengas. Y el día de hoy el tema es el Evangelio según San Juan. Y el testimonio de Juan y los discípulos de Jesús vamos a ver hoy. Así que vamos a leer el capítulo 1 del versículo 29 al 51. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña recapitulación para los que no pudieron estar la semana pasada, ¿verdad? Te invito a que puedas sintonizarnos y ver ahí la predicación de la semana pasada ahí en Facebook y en YouTube también ahí está, para que las puedas estudiar ahí casita, ¿verdad? Y aprender junto con nosotros este maravilloso libro del Evangelio según San Juan. Así que la semana pasada aprendimos acerca sobre Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Se recuerdan de Juan el Bautista? Sí, que dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, dice, ¿verdad? Hablamos un poquito acerca de quién era Juan el Bautista, hablamos de su misión, su testimonio, vimos que Juan fue escogido incluso antes de su nacimiento, ¿verdad? Y vivió con una entrega total al cumplimiento del llamado que Dios había hecho en su vida. Así que, como dice Lucas 1:17, vamos a poner ahí, ¿se recuerdan lo que vimos la semana pasada? El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías, ¿será? El padre de Juan el Bautista, y le dijo: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Qué hermoso, ¿verdad? Juan fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, ¿verdad? Era pariente de Jesús. María, cuando fue a visitar a su parienta Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, estaba embarazada. Los dos sus padres ya eran viejitos, ¿verdad? Zacarías servía en el templo como sacerdote y Elizabeth, ella también era descendiente de Aarón, ¿verdad? De los levitas. Entonces, ambos eran hombres piadosos. Ya estaban viejitos y no podían tener hijos, pero Dios no olvidó sus oraciones. Ellos anhelaban un hijo y Dios tenía un propósito para ese hijo. Y ese hijo fue Juan el Bautista. El nombre se lo puso Dios, le dijo a su padre: le pondrás por nombre Juan, ¿sí? No le vas a poner Javier ni Francisco, no, ponerle Juan, le dijo, ¿verdad? Así que Dios le dijo a Zacarías cómo se debería llamar y la misión que este hijo iba a traer, que sería abrir el camino para el Mesías, ¿verdad? Tan esperado, Jesús. Así que eso fue exactamente lo que se dedicó Juan el Bautista. Vimos también algunos rasgos de su personalidad. Tenía un carácter fuerte Juan el Bautista, ¿verdad? Hablamos de que él se vestía un poquito extraño, ¿verdad? Con pieles de animales, comía langostas y miel silvestre, pero hablaba bien fuerte. Juan enfrentó a Herodes, ¿verdad? Que había tomado por esposa a su cuñada, a la mujer de su hermano. Pero Juan lo confrontó y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, le dice, ¿verdad? Arrepiéntete, le dijo, ¿verdad? Eso no le gustó a Herodías, ¿verdad? La esposa, y lo mandó a matar. Así que Juan fue quien dijo: aunque su servicio viene después del mío, refiriéndose a Jesús. Veamos el verso 27, Juan 1:27. Juan dijo: aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno, dijo, de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Qué precioso, ¿verdad? Hablamos acerca de la humildad de Juan, de su valor, su integridad, que fue algo sobresaliente de Juan. Es necesario que yo mengue, dijo, para que Jesús sea exaltado, que yo me haga a un lado para que Él florezca, ¿verdad? Ya venía el ministerio de Jesús, ¿sí? Así que a Él no le importó, y vamos a ver que no le importó que algunos de sus discípulos lo dejaran a Él y se fueran a seguir a Jesús, ¿verdad? Porque esa era la misión que Juan había traído, estaba cumpliendo. Él bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento y perdón de los pecados. Así que hoy vamos a ver 4 puntos importantes. Número 1, el testimonio de Juan el Bautista.
versículo 29 al 36. El testimonio de Andrés, versículo 37 al 42. Y el testimonio de Felipe, verso 43 al 46. También, y por último, vamos a ver el testimonio de Natanael, verso 47 y 51. Cada uno de ellos hablaron según lo que ellos creían, su fe, ¿verdad? Dijeron unas palabras acerca del Mesías, quién era Jesús. Y vamos a verlas hoy. Así que, para empezar, vamos a ver entonces que testigo, como vimos la semana pasada, viene del griego 31-41, ¿sí? De la palabra que significa marturia, y significa una evidencia presentada en un juicio, un registro, un informe, información. Es un testimonio presentado ante un tribunal acerca de la verdad de algo. ¿Ves? O sea que cada uno de estos discípulos, tanto Juan el Bautista como los primeros discípulos de Jesús, dieron testimonio, o sea, hablaron de como si estuvieran jurando delante de un tribunal. ¿Se acuerdan cuando va uno a la corte? Bueno, no sé, espero que no hayan ido, ¿verdad? Pero en la corte le dicen a las personas, jura usted sobre la Biblia, ¿verdad? Decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad, y levanta la mano así, ¿verdad? Y dice, lo juro, ¿verdad? O sea, está dando un testimonio verídico, ¿verdad? Lo que está diciendo es verdad. Y eso era lo que estaban diciendo aquí los discípulos, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver hoy. Así que primero vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista, acerca que él dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Y vamos a leer aquí el versículo 1:29. Si me acompañan ahí en su Biblia, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 29. Juan dijo, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá él estaba recordando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Acuérdense que cuando Juan vivía no existía el Nuevo Testamento, solo el Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿verdad?, de la ley, y los profetas también, ¿verdad? Y ya estaba el libro de Isaías, que se escribió 750 años de que viniera Jesús. Y en Isaías, capítulo 53 específicamente, habla sobre Jesús, el Cordero de Dios, ¿verdad? Ya lo había citado anteriormente Juan, ¿sí? Cuando había dicho aquí en el capítulo 1, verso 23, él dijo, ¿quién eres? Le dijeron los fariseos y saduceos que fueron a interrogarlo. Y él dijo, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Y él estaba citando precisamente Isaías 40, versículo 3. Y ahora dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Está citando Isaías, capítulo 53, verso 7, que decía así, mira, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7, ¿verdad? Está diciendo, Jesús es el cordero sin mancha que entregó su vida por rescate de todos nosotros, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en Éxodo 29, 38 al 42, se dice que la ley que Dios le dio a Moisés decía, tendrán que sacrificar un cordero, 2 corderos al día, uno en la mañana y uno en la tarde. Tendrá que ser un cordero sin mancha. Tendrán que acompañarlo con 2 kilos de harina de la mejor calidad, y a la vez tendrán que añadirle también aceite de oliva, ¿sí?, puro, y 1 litro de vino también, ¿verdad? Entonces eso se tendría que ofrecer en la mañana y en la tarde, casi como regularmente se hacía a las 3 de la tarde. Y eso lo tendrían que hacer perpetuamente, de generación tras generación. Lo ofrecían el corderito en el tabernáculo, que era el templo, ¿verdad? En ese tiempo era como tienda de campaña que se movía en el desierto. Así que Juan el Bautista está diciendo, Jesús es ese cordero, ¿sí? Ya no más sacrificios de animales y todo. Jesús se ofreció una vez y para siempre, ¿sí? Él fue el cordero sin mancha, sin pecado, el único que podía reunir los requisitos, porque cuando sacrificaban a un cordero le revisaban los dientes, le revisaban las orejas, le revisaban las patas, si tenía algún defecto, si estaba tuerto, le faltaba un diente o tenía alguna enfermedad en la piel, era desechado. No pasaba ese cordero, ¿verdad? No podía presentarse ante Dios como un olor fragante, ¿verdad? No era aceptado.
Pero Jesús, como Cordero sin mancha y sin pecado, Él fue el único sacrificio que Dios aceptó por el pecado de la humanidad, por todos nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús estuvo dispuesto a morir para perdón de nuestros pecados. Cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz, la hizo por amor a ti y a mí, y a todos nosotros, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Amén. Así que Juan el Bautista profetizó que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero para pagar la culpa por el pecado. Entonces tenía que entregarse su vida, y Dios quiso darse a sí mismo por el sacrificio por nuestros pecados. Así que de esta manera se perdonan entonces nuestros pecados. Y cuando dice el pecado del mundo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice el mundo significa el pecado de todos nosotros, ¿sí? El pecado de cada individuo. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Y con su muerte nos da vida eterna. Así que nosotros podemos entonces confiadamente venir delante de su presencia y confesar nuestros pecados a Jesús, ¿sí? Y que Él es grande en amor y misericordia y en perdón. Él está dispuesto a perdonarnos. Y el versículo 30 dice así: a Él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe mucho antes que yo. Yo no le conocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que Él fuera revelado a Israel. Así que Juan está diciendo aquí que no conocía a Jesús, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿y por qué? Si eran parientes, ¿verdad? Bueno, pues probablemente Juan está hablando aquí que no lo conocía como el Mesías, ¿sí? Lo había conocido, habían quizá jugado cuando eran pequeños juntos, ¿verdad? Pero incluso él no reconoció a Jesús que era el Mesías, sino hasta su bautismo, hasta que lo bautizó. Y esto lo vemos en los relatos de los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Ahí relata cuál fue el bautismo de Jesús. Entonces vamos a ver ahí que Jesús fue al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús no tenía pecado, no tenía por qué bautizarse, ¿verdad? Porque Juan bautizaba precisamente para eso, para el perdón de los pecados, para arrepentimiento, ¿sí? Para lavado con el agua. Entonces, pero Juan no quería bautizarlo, pero Jesús le dijo, es necesario, ¿verdad?, cumplir con la ley. O sea, Jesús quiso darnos el ejemplo a nosotros también, ¿sí? Que si Jesús, que no tuvo pecado, se bautizó, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores, ¿sí? Así que si tú aún no te has bautizado, prepárate, porque este año, por ahí, por agosto, si Dios permite, ¿verdad?, ya esta pandemia haya bajado, vamos a tener bautizos, ¿verdad? Allá en Lake Geneva, esperamos en Dios que puedan acompañarnos. Allá hay un lago, allá, ¿verdad? Ya va a estar más calientito, no tan frío como ahorita. Y ahí vamos a poder también, los que no se han bautizado, pasar a las aguas del bautismo, ¿verdad? Hasta ahorita ya, mi hijo Jonathan está ya apuntado en la lista como el primero que va a pasar a las aguas, ¿saben? Así que si alguno de ustedes quiere bautizarse, empiece ya a orar, ¿verdad? También le vamos a dar las clases sobre el bautismo para que ese día también pueda pasar, así como lo hizo Jesús, ¿verdad?, a las aguas del bautismo, como testimonio vivo de lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón. Así que Juan bautizaba para arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista fue en agua, fue una preparación porque era de arrepentimiento y simbolizaba el lavado de los pecados. Jesús entonces, en contraste, bautizaba con el Espíritu Santo. Vamos a ir leyendo aquí, verso 37. Entonces Juan dio testimonio, dice, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, dice, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces Juan está dando testimonio y él está diciendo, ¿sí?, en el verso 32 y 33, que él no lo reconocía, no sabía que era el Mesías, pero que él escuchó una voz cuando bautizó a Jesús del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oírle y obedecerle, ¿verdad? Entonces Juan ahí creyó. Ahora creyó, ¿verdad? Porque vio como el Espíritu Santo venir en forma de paloma, ¿verdad? Sobre Jesús. Y Dios le dijo, a ese que veas que el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma, él es mi Hijo amado, ¿verdad? Entonces Juan creyó. Y veamos el testimonio de Juan. Veamos aquí el verso 34. ¿Me acompañan a leerlo? Dice, vi
que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios, verdad? Porque entonces Juan creyó que Él era el Hijo de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Juan estaba convencido, ¿verdad?, de que ya no tenían que esperar a ningún otro. Jesús había llegado en el tiempo preciso. Y vamos a seguir leyendo. Más adelante vamos a ver el punto número 2, el testimonio de otro que se llama Andrés, otro discípulo de Jesús. Así que dice, acompáñame a la lectura, dice el verso 35. Al día siguiente, dice, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, cuando miró y declaró, miren, dijo Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios. Y cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Amén. Así que dice el 38, Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Jesús dijo, le siguieron a Jesús. Entonces aquí empieza ahora el testimonio de Andrés, ¿ves? Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Él y el otro discípulo eran 2 que se separaron de Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Probablemente el segundo discípulo era Juan, el mismo escritor de aquí del Evangelio de San Juan. Otros dicen que quizá era Felipe, porque se mencionó más adelante. Más creo que era Juan, ¿verdad? Los comentaristas y los eruditos dicen que Juan era el otro discípulo, que no se menciona aquí su nombre. Acuérdense cuando vimos el capítulo 1 que el escritor, Juan el apóstol que escribió el libro de San Juan, no menciona su nombre, ¿verdad que no? Entonces él dice que siguieron a Jesús 2 discípulos, que era Andrés, y el otro discípulo probablemente era él. Así que veamos el testimonio ahora de Andrés. Veamos el versículo, está más adelante en el 41. Vamos a seguir leyendo el 36. Al pasar, bueno, ahí seguimos, ¿verdad? Entonces nos quedamos en el 39. Eran como las 4 de la tarde cuando los acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Así que Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de ellos. Y al oír lo que Juan dijo, siguió a Jesús. Y veamos el versículo 41, ahí está entonces el testimonio de Andrés. Mira lo que pasó en el versículo 41. Andrés fue a buscar, dice, a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. ¿Ves? Entonces ahí está el testimonio entonces ahora de Andrés. ¿Sí? Andrés dice entonces ahora, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. ¿Sí? Andrés entonces aceptó el testimonio de Juan el Bautista, que le dijo, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y de entonces, de inmediato, ¿qué hizo Andrés? Siguió a Jesús, se convirtió en uno de sus seguidores, de sus discípulos, y fue a decírselo a su hermano. Pero él no se quedó solo con eso, él se llenó de gozo y alegría y se acordó, tengo un hermano, sí, mayor que yo, que se llama Pedro, y fue corriendo a traer a Pedro y le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías, al que ellos tanto esperaban. Así que fue a traer a Pedro, y Pedro era pescador, sí, estaba allá en la playa, ¿verdad?, pescando, tranquilo. Cuando llega Andrés y le dice, ven, hemos encontrado al Mesías, a Jesús, al Cristo. Así que no había dudas en la mente de Andrés que para él Jesús era el Mesías. Así que no solamente le dijo a Pedro, se lo dijo a Pedro. A través de los evangelios sabemos que también Andrés se convirtió en un evangelista. Él tenía el espíritu evangelizador y donde quiera que iba llevaba a otros a Jesús. Sí, aparece más adelante cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Le dijo, aquí hay un niño, mira, que tiene 5 panes y 2 peces. Y lo trajo a Jesús, ¿verdad?, para que le diera de comer a 5,000 personas. Así que Andrés traía a las personas a Jesús. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad?, nos da Andrés, de que si nosotros hemos conocido a Jesús, no nos quedemos callados, vayamos y digámosle a nuestros amigos, vecinos, compañeros, yo he encontrado a Jesús. Ven, experiméntalo tú mismo, ¿verdad? Lee las escrituras y vas a conocer a Jesús, el dador de la vida, así como lo hizo Andrés. Así que Andrés disfrutaba enormemente trayendo a otros a Jesús. Y sobresale como un cristiano cuyo deseo era compartir a la gloria de Dios. Tenía un corazón de misionero, ¿sí? Desde que se encontró con la amistad de Jesús, no paró
de traer a otros a Cristo. Pasó el resto de su vida introduciendo a otros a Jesús, compartiendo a otros del Evangelio. Andrés es un gran ejemplo para nosotros que no podemos quedarnos callados. Tenemos que compartir el Evangelio con nuestros seres amigos. Andrés quería mucho a Pedro, a su hermano, y dijo: no, yo no me quiero ir al cielo solito, yo quiero que él conozca también de Jesús. ¿Saben? Igual ese ejemplo tenemos que seguir nosotros. ¿Cuánta familia tenemos nosotros que no conoce de Cristo? ¿Sí? Cierra un poquito tus ojos y empieza a pensar: ¿quién quisiera yo que conociera a Jesús? Quizá mi mamá, mi papá, mi hermano, aquel que es la oveja negra de la familia, ¿verdad? Que tanto tiempo anda descarriado, que necesita, está en las drogas, en el alcohol. ¿A quién puedo traer yo a Jesús, verdad? Que algún compañero de trabajo que es mal hablado, ¿va? Que dice malas palabras, que anda tal vez ahí engañando a su esposa, anda en malos pasos. Aquel joven en la escuela que está consumiendo drogas, ¿verdad? Está descarriado, necesita del amor de Dios. ¿A quién puedo yo compartir el Evangelio? Que hay un Dios poderoso, que sana, que liberta, que perdona. Compartamos el Evangelio y no dejemos pasar esta gran oportunidad que tenemos. Amén. Así que tenemos un gran reto ahora de compartir el Evangelio a esa persona que Dios te puso en tu mente. No te quedes con eso en tu corazón. Háblale, si no está aquí o está en tu país, escríbele una cartita, mándale un texto, dile, y si tienes oportunidad, habla con él antes de que sea demasiado tarde. Así que sigamos leyendo, vamos siguiendo en nuestra lectura, y dice el verso 42: luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. ¿Sí? Jesús miró fijamente entonces a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan. Otras versiones dice hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Verso 43: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y de Pedro. Así que vemos aquí que siguen apareciendo más personas. A Pedro, sí, Pedro. Dios le cambia el nombre a Pedro, sí, le cambió el nombre. Eso significaba una nueva relación con Dios, ¿sí? Y esto era muy común en el Antiguo Testamento. Vemos también ahí, por ejemplo, en Génesis 32, 28, que Jacob, uno de los patriarcas, pasó a llamarse después Israel. Dios le cambió el nombre, ¿sí? Y vemos también en Génesis 17, 5, que por ejemplo Abraham, cuando tuvo un encuentro, un llamado de Dios, ya no se iba a llamar más Abraham, sino se iba a llamar Abraham con H, ¿verdad? Sí, que significa padre de multitudes. Así que cuando entraron, toda persona que entró con una relación con Dios, el Señor le cambió el nombre, ¿sí? Era como si la vida empezara de nuevo y si fuera una nueva persona, fuera transformado, diferente, ¿sí? En un nuevo hombre. Así que ahora ya no se iba a llamar Cefas, ¿sí? No se iba a llamar más Simón, sino Cefas, que significa Pedro, ¿sí? Pedro significa roca, ¿sí? Jesús estaba viendo a Pedro transformado, estaba viendo más allá, ¿sí? El futuro, lo que vemos ahí en el libro de Hechos, cómo Pedro se transformó y fue uno de los grandes hombres usados por el Señor. Amén. Así que Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestro nombre, ¿sí? Y Él sabe también lo que vamos a llegar a ser nosotros para Dios, ¿sí? Así que Dios tiene grandes promesas para cada uno de nosotros, hermanos. Así que solo tengamos fe y confiemos en el Señor de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Solo déjate usar por el Señor, ¿sí? Pedro no se imaginaba lo que Dios iba a hacer a través de él, ¿verdad? Iba a pasar por pruebas, claro. Negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Lloró, pero Dios lo perdonó, lo restauró y se convirtió en un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Que estuvo dispuesto a morir por predicar el Evangelio del Señor. Tenemos un gran ejemplo también ahí en Pedro, ¿verdad? Así que el testimonio de Felipe, vamos a ver el testimonio de Felipe, verso 45, acompáñenme ahí, dice: Felipe entonces fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ok, ahí vemos entonces que Natanael
Felipe conocía también a Natanael, así como Andrés invitó a Pedro, ¿verdad? Su hermano. Felipe también no se quedó callado y fue y le dijo a Natanael: ven, hemos encontrado aquel a que dice las escrituras que vendría, ¿verdad? Que habló Moisés, aquel profeta anhelado que estamos esperando. Sí, se llama Jesús, ven, compruébalo y ven tú mismo. Y vemos aquí que él se estaba refiriendo al versículo que está en Deuteronomio 18, verso 18, ¿sí? Donde Dios le había prometido, le había dicho a Moisés: háblale al pueblo que yo les levantaré profeta. Y dice: levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. O sea, desde el Antiguo Testamento, desde ahí de Deuteronomio, ya Dios había profetizado, había dicho que levantaría otro profeta como Moisés, superior incluso a Moisés, ¿verdad? Que hablaría con poder, de que su boca pondría palabras en su boca y haría milagros y maravillas y vendría por rescate de todos nosotros. Así que los judíos estaban esperando, ¿verdad?, a ese Mesías prometido, que se dijo que vendría en Deuteronomio 18. A él se refería. Entonces dice aquí, verso 46, de Nazaret, dijo Natanael, exclamó Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces le dijo Felipe: ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. En otras versiones dicen: el cual no hay engaño, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Y Jesús le dijo: pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. ¿Ves? Jesús conoce todo de nosotros, hermano. Él pudo ver a Felipe cuando estaba ya orando, ¿verdad? Debajo de la higuera. ¿Qué estaría orando? Bueno, no lo dice las escrituras. Probablemente Natanael estaba ahí orando y diciéndole al Señor: Señor, ¿cuándo vas a mandar al Mesías prometido, al profeta? Señor, responde mi clamor, responde mi oración, Señor. ¿Cuándo nos vas a librar de estos romanos que nos están oprimiendo, nos están cobrando impuestos? Señor, trae socorro, decía él, ¿verdad? Me imagino, estaba orando ahí debajo de la higuera, clamando al Señor: respóndeme, Señor, mis oraciones, Señor, intercediendo por el pueblo de Israel, ¿verdad?, que fuera liberado. Y Jesús le dijo: yo te pude ver debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. ¿Ves? Jesús escucha nuestras oraciones, Jesús nos conoce todo de nosotros, lo que hacemos en público y en privado. Así que para el Señor no hay nada que Él no oculto, Él conoce todo. Él conocía mucho acerca de este hombre, Natanael, y conocía de toda su historia. Entonces es importante que, así como Felipe hizo, ¿verdad?, que compartió con Natanael y le dijo: hemos encontrado al Cristo, al cumplimiento del Antiguo Testamento, al profeta anunciado por Moisés, que así mismo hagamos nosotros, ¿verdad?, que compartamos el Evangelio a las personas. Así que quiero mostrarte un mapa, a ver si lo ven por ahí, ¿verdad? Tal vez los que nos están viendo ahí por Facebook lo ven mejor, ¿verdad? Pero en el mapa tú puedes ver ahí que Jerusalén está cerca del Mar Muerto, ¿verdad?, que está hasta abajo por el medio. Y Capernaum y todas las ciudades donde Jesús se movía estaba hasta el norte, ¿verdad?, al norte. Entonces Jesús viajaba del norte, siguiendo el río Jordán hacia el sur, y luego subía. Lo vamos a ver aquí adelante, de que probablemente en este punto de la historia Jesús dejó el sur y se marchó hacia Galilea, hacia el norte, donde estaba el mar de Galilea. ¿Ves aquel laguito que está arriba? Ese es el mar de Galilea. Realmente no es un gran mar como pensábamos nosotros, es un lago pequeño, ¿verdad? Entonces ahí se marchó otra vez Jesús al norte y pasó por el norte de Palestina, ¿sí? Al norte, toda la región se llamaba Palestina, pero el norte estaba allá donde Jesús vivía. Ahí estaba Nazaret, ¿verdad?, cerca de ahí, de esta ciudad, de donde era Natanael y Felipe, ¿verdad? Entonces, por eso es que Natanael dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret?, ¿verdad?, porque tenía mala reputación ahí, ¿verdad? Era una zona comercial. Así que algún comentarista dice: una antorcha encendida, ¿para qué sirve? Sirve para encender otra, ¿sí? Y así hizo Felipe, pasó la antorcha a Natanael y le dijo: hemos encontrado al Mesías prometido. Y así fue también como Natanael conoció a Jesús. Y
y se convirtió en uno de sus discípulos. Así que Natanael reaccionó desesperadamente. No había nada en el Antiguo Testamento que anunciara que de Nazaret podría salir algo bueno, podría salir el escogido de Dios, el Mesías. Entonces Nazaret era un lugar corriente, ahí al norte de Palestina. Así que Natanael mismo era de Caná. Caná era un pueblito que estaba allá cerca de Nazaret. Así que era otro pueblo de Galilea. Y había mucha rivalidad entre estos pueblos, ¿verdad? Él conocía la región y había ciertos celos entre los pueblos de la misma región. Natanael entonces reaccionó diciendo, de Nazaret no podrá salir algo bueno. No era la clase de pueblo del que se podía esperar algo bueno. Así que Felipe fue prudente y Felipe no le dijo, no empezó a discutir con él, no, que no sé qué, cómo estás hablando así, que no discutió, sino ¿sabes qué dijo Felipe? Ven y descúbrelo tú mismo, ¿sí? ¿Qué lección nos da también Felipe a nosotros, verdad? No nos pongamos a discutir con las personas, ¿verdad? Cuando te digan, no, ¿quién es ese Jesús? Que no sé qué, tú ven y descúbrelo por ti mismo, ¿verdad? Él me cambió a mí, ¿sí? Te puede cambiar a ti también, amén, ¿sí? Él me cambió, ya llevo 22 años sin probar una cerveza, sin licor. Dios puede hacer lo mismo contigo, ¿verdad? Dios te puede quitar el cigarro, los vicios, la droga, lo que sea. Dios te puede sanar y salvar. Amén. Así que el testimonio de nosotros, hermanos, es muy importante. Sí, compartámoslo, ¿verdad? Aunque las personas no crean, digámoslo, ven, como dijo, ¿verdad? Felipe, y compruébalo tú mismo. Ve y ve. Así que vamos a ver entonces el testimonio de Natanael. Entonces Natanael exclamó, verso 49. ¿Me acompañan? Entonces Natanael exclamó y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Amén. Entonces Jesús le dijo, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Amén. Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Él es la escalera que nos lleva hacia el cielo. Así que Jesús es el Hijo de Dios, Rey de Israel. Según el testimonio, también lo confirmó Natanael. Amén. Así que parece ser que eso era lo que Natanael había estado haciendo. Probablemente había estado pidiendo, orando a Dios. Vimos, ¿verdad? Sus oraciones que hacía frecuentemente a Dios. No fue tanto lo que Jesús hubiera visto cuando él estaba en la higuera, lo que sorprendió a Natanael, sino lo que Jesús hubiera leído sus pensamientos que le dijo a Natanael, ¿verdad? Te conozco, te vi desde que estabas ahí en la higuera, ¿verdad? Así que Natanael afirmó que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Entonces se convenció, porque Jesús le dijo, ¿verdad? Pues lo conocía. Y cómo él se sorprendió mucho porque nunca había visto a Jesús. ¿Y cómo Jesús lo conocía? Pues Jesús es Dios, ¿sí? Él conoce todo de nosotros, amén. Para Él no hay nada escondido. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe por qué cosas estamos batallando, Él nos entiende. Porque Él fue tentado en todo, hermanos, sí, pero sin pecado. Así que Jesús vino a esta tierra, habitó entre nosotros, ¿sí? Ahí Mateo capítulo 4, vemos cómo Satanás lo tentó cuando anduvo en el desierto, ¿verdad? Jesús también fue tentado por el diablo, ¿sí? O sea que no es pecado ser tentado, hermanos. El pecado es caer en la tentación, ¿sí? ¿Ya? Como alguien dijo, tú no puedes evitar que un pájaro se te pare en la cabeza, ¿no? Pero lo que sí puedes evitar, que haga nido ahí en tu cabeza, ¿verdad? Así que, hermanos, sigamos adelante. Natanael entonces capituló incondicionalmente en lo que había Jesús dicho, ¿verdad? El Mesías que había esperado. Este hombre no puede ser más que el ungido de Dios, haber pensado él. Y el Mesías que se nos ha prometido y al cual hemos estado esperando por mucho tiempo. Jesús entonces conocía todo lo referente a Natanael antes de que se encontraran cara a cara. Jesús también nos conoce bien a nosotros. Natanael era una persona honesta, sentía él mucho gusto sabiendo que Jesús le conocía y decidió seguir a Jesús también. Así que no nos molestemos, ¿sí? Porque Jesús nos conoce lo bueno y lo malo de nosotros. Al contrario, Dios sabe que tenemos verdaderamente el deseo de seguirle y de ser cambiados, ¿sí? Eso es lo que es más importante, que Dios nos conoce y a pesar así nos ama, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Porque la iglesia, hermanos, está llena de
¿sí? Expresidiarios, exdrogadictos, ¿sí? Prostitutas, ex homosexuales, de todo está lleno la iglesia, ¿no? Sí, así eran algunos de vosotros, dice, ladrones, mal hablados, pero gracias a Dios su gracia nos alcanzó, nos transformó. Así que no te sorprendas si el que está a la par tuya, ¿verdad? Tiene un récord, tuvo un pasado oscuro, ahora es nueva criatura, Dios lo ha salvado, lo ha cambiado, gloria a Dios, sí, ya no somos los mismos de antes, hermano. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos cambia de adentro hacia afuera, ¿sí? Como dice las Escrituras, el que robaba antes, no robe más, sino trabaje, dice, y ayude a otros, dice, con el trabajo honrado que ha hecho. Así que vamos a ver entonces, es que es muy importante esto, de que vimos entonces, ya como para terminar, el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué dijo? Los discípulos llamaron de varias formas a Jesús. Primero le llamaron el Cordero de Dios, Juan 1:36. Segundo le llamaron Señor. Mira cómo va la cosa creciendo, ¿sí? Y literalmente le llamaron Rabí, maestro. Después le llamaron el Mesías, versos 41 y 45. Después le dijeron que era el Hijo de Dios. Mira, ya lo van conociendo un poquito más a fondo. Y de último dijo Natanael, él es el Rey de Israel, ¿sí? O sea, primero decían, bueno, quizás es el hijo del carpintero, ¿verdad? Jesús. Después dijeron, no, es el Cordero de Dios, el Mesías. Hasta que ya por último dijeron que es el Rey de Israel. A medida que le iban conociendo a Jesús, su aprecio por él creció. Así pasa, hermanos, cuando nosotros vamos creciendo y conociendo las Escrituras, vamos sabiendo quién es Jesús, vamos amándolo más, vamos madurando, vamos creciendo a medida que vamos conociéndolo. Amén. Así que sigamos adelante en sus enseñanzas, nos traerán a que lleguemos a conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es que es muy importante este libro de San Juan, que nosotros lo leamos, porque nuestra fe va a crecer y vamos a conocer más profundamente a Jesús. No solo sus milagros, sus obras que hizo, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios prometido. Amén. Así que un día Jesús estaba con sus discípulos y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Vamos a ir aquí, lo vamos a leer aquí en Mateo 16, 13 al 16. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, lo vimos en el mapa, estaba hasta allá al norte, hasta allá a la esquina, ¿verdad? Cerca del mar de Galilea. Les preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les preguntó. Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que tal vez Jeremías o algún otro de ahí de los profetas, dijeron, ¿verdad? Entonces les preguntó Jesús, y ahí viene esta pregunta, muy importante. Y ustedes, les dijo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Ves? Ahí era donde Jesús quería llegar. Y Simón Pedro le contestó, mira, tú eres el Mesías, le dijo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Y Jesús le dijo, bendito seas, alabado seas, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Por fin Pedro había entendido, ¿verdad? Que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús ahora nos está preguntando a nosotros, ¿sí? En este momento, ¿quién crees que soy yo? Si Jesús estuviera aquí y te preguntara, así como les preguntó a los discípulos, ¿quién crees tú que soy yo? ¿Qué le responderías? ¿Sí? ¿Qué le responderíamos cada uno de nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un buen hombre? ¿Es un profeta que habló de parte de Dios? ¿Es un carpintero? ¿Es un buen maestro que enseñó con sabiduría? ¿Es un mártir que murió por su causa? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Verdaderamente crees que Jesús es el Hijo de Dios? Pregunto. El Mesías prometido que habría de venir y mostrarnos el camino al Padre. ¿Verdaderamente lo crees? ¿Sí? Entonces, si es así, ¿por qué no le permites hoy que venga a morar en tu corazón? ¿Sí? Y le dices que te revele por medio de su Espíritu Santo quién es Él. A fin de al cabo, Jesús ya conoce todo de nosotros, hermano, no nos podemos engañar. Él sabe lo que guardamos en nuestro corazón y nos puede dar el perdón y la sanidad que necesitamos. Él sabe por lo que tú estás pasando, Él sabe tus sufrimientos, tus penas, tus temores, tus angustias. Él sabe tus anhelos, Él sabe lo que tú piensas, lo que tú deseas hacer. Pon todo eso en las manos de Dios, entrégale tu vida para que esos sueños que tú tienes se hagan realidad un día. Pedro no sabía qué iba a pasar con su vida, le cambió el nombre, ¿sí? Ya no se iba a llamar más Cefas, Simón, sino Cefas, Pedro, ¿verdad? Y tuvo un encuentro personal con Jesús. Felipe también.
Andrés también, Natanael también. Cada uno de estos hombres que hemos dicho tuvieron un encuentro personal con Jesús y Jesús les cambió la vida, ¿sí? Se convirtieron de unos simples pescadores ahora a ser unos predicadores del Evangelio, a ir por todo el mundo, ¿sí? A ser ahora pescadores de hombres, ya no de peces, sino de hombres, ¿verdad? Y cambiaron el mundo entero, hermanos, ¿sí? Cada uno de ellos escribieron. Juan, por ejemplo, él escribió el Evangelio según San Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro de revelación del Apocalipsis, ¿sí? Para que ahora nosotros nos gocemos y veamos el cumplimiento de las escrituras ahí. Así que yo te invito a que conozcas a Jesús y le entregues hoy tu vida y puedas experimentar el gozo, la paz y el amor que solo Cristo te puede dar. ¿Por qué no oras ahí conmigo, ahí donde estás? Vamos a darle gracias a Dios por su preciosa palabra. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú conoces, Señor, todo de nosotros, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes, Señor, por las cosas que estamos pasando, nuestros temores, angustias, nuestros anhelos, Señor, nuestros deseos. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas a morar a nuestro corazón, que nos limpies de todo mal, que nos hagas nuevas criaturas, Señor, y que podamos seguirte y amarte, así como lo hicieron tus discípulos, Señor, hasta el día de su muerte, Señor. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de Juan el Bautista, por el testimonio de Andrés, por el testimonio de Felipe y de Natanael, porque cada uno de ellos, Señor, creyó en ti, creyó que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que había de venir, Señor, a salvar el mundo. Gracias, Señor, porque como dijo Juan el Bautista, tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor. Quita nuestros pecados, Señor. Permite, Señor, que podamos amarte con todo nuestro corazón hasta el último día de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga. Ha sido para nosotros un gusto haber compartido contigo estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y yo te invito a que si estos servicios han sido de gran bendición a tu vida, que te comuniques con nosotros. Consulta ahí nuestra página en Facebook, en YouTube, y encuéntranos como Iglesia Vida Eterna. Consulta nuestra página web, iglesiavidaeterna.rockford.com, o en Facebook, Iglesia Vida Eterna, y en YouTube también estamos, Iglesia Vida Eterna. O mándanos un email a idpvidaeterna@gmail.com. Ahí puedes conocer más acerca de quiénes somos, la visión que Dios nos ha dado, y que también, si Dios pone en tu corazón enviar una ofrenda de amor, ahí también vamos a poner en nuestra página de internet el enlace para que tú puedas ofrendar ahí por medio de Zelle, ¿verdad? Puedas ingresar el número de email de nuestra iglesia y enviar tus ofrendas también, ¿verdad? Este ministerio está creciendo aquí en Rockford, estamos siendo de impacto a la comunidad. Gracias a tus ofrendas, gracias a tus contribuciones, que esta iglesia sigue adelante. Nuestro deseo este año es que podamos alcanzar más personas para Cristo, ¿verdad? Y podamos seguir sirviendo a nuestra comunidad aquí en Rockford. Así que te invitamos a ser parte de nuestra familia. Sintonízanos todos los domingos a la 1:30. Estamos saliendo en vivo por Facebook. Que Dios te bendiga. Y no me quiero despedir sin antes orar por ti y desear que todo te vaya bien. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que compartimos hoy. Bendice a tu pueblo, Señor. Llévalos con bien. Guárdalos, Señor. Guarda su salida y su entrada. Protégelos donde quiera que vayan, Señor, de toda peste destructora, de toda enfermedad. Bendice sus familias, bendice sus trabajos, donde quiera que vayan, que sean luz, Señor. Esas antorchas encendidas, Señor, que compartan tu amor, que digan, así como dijeron tus discípulos, ven y compruébalo tú mismo. Hemos encontrado a Jesús. Que compartamos el amor de que Cristo nos da. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Nos vemos hasta la próxima. Nos despedimos con esta hermosa alabanza y un aplauso para todos. Amén. Dios les bendiga a todos.